Muy bien, y hoy en día vamos a estar conversando acerca de las neuroventas con este taller que se llama A Buen Vendedor Pocas Palabras. Y te preguntarás, o muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan difícil vender? Y es que si analizamos esta idea, más o menos unas 7 de cada 10 personas creen hoy en día que no saben vender, que no pueden vender, que necesitan acompañamiento para poder vender o que necesitan que alguien les ayude en el proceso de ventas. ¿Okay? Y esta es una estadística bastante alta. Y quiero decirte algo. Hoy, con estas técnicas neurocientíficas que están ya validadas y comprobadas, vas a poder aprender no solo cómo vender, sino hacer muchas más cosas que te van a permitir lograr cualquier cosa que tú quieras en tu vida. Yo me llamo José Luis Aldea y hoy vamos a estar hablando en este taller acerca de estas técnicas de neuroventas que te van a ayudar a salir de esa zona de confort y de esa zona de miedo. Comenzamos. Y en nuestro primer capítulo vamos a estar viendo un poco acerca de lo que significa las neurociencias y un poco esta parte del cerebro, cómo decide y cómo se activa. Decimos que en la vida todo es una relación, ¿okay? Y cuando hablamos de relación, hablamos de las relaciones que tenemos con nosotros mismos, con nuestra familia o con nuestro entorno. ¿Y cómo son esas relaciones hoy en día? ¿Cómo has de alguna manera cultivado esas relaciones? ¿Cómo de alguna manera has interactuado con estas personas que hoy en día son tu círculo de confianza o tus amigos? ¿Cuáles son esas relaciones más importantes que tienes en tu vida? ¿Y cómo realmente has cultivado estas relaciones para que tú digas que tienes un nivel de éxito en estas relaciones? Bien sea con tu familia, con tu papá, con tus hijos, con tus hermanos, con tu pareja, con tus amigos. ¿Okay? ¿Cómo son estas relaciones y cómo has logrado realmente mantener el éxito en la comunicación de estas relaciones? Ahora, yo te preguntaría, ¿qué te impide aplicar estos mismos principios que tienes en estas relaciones de tus círculos de confianza con tus clientes? ¿Qué te impide realmente tener éxito en las relaciones con tus clientes si hoy en día te cuesta de alguna manera integrarte o te cuesta comunicarte o hacer amigos con tus clientes? ¿Qué es lo que realmente te lo impide? Hoy en día la gente no espera realmente que la convenza, ya eso pasó a la historia. Hoy en día la gente espera que la conmuevas, la gente espera una conexión emocional contigo, se quieren conectar contigo o con tu marca. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día que tú no logras esa conexión? ¿Qué está pasando o qué estás creyendo que realmente te impide hoy en día conectar con tus clientes o con tus potenciales clientes, con tu mercado, tan bien como lo haces en tus aspectos personales o tu vida personal? Tenemos que empezar a cultivar amigos en los negocios para luego poder hacer negocios con los amigos. Y mucha gente de repente cree o tiene la creencia de que con los amigos o con la familia no se hace negocio. Y no hay cosa más absurda que pensar eso, porque realmente la mejor forma o la mejor manera de hacerlo es con gente con la que tú tengas confianza, con la que te una un vínculo de confianza y seguridad. ¿Por qué te digo esto? Porque básicamente nuestro cerebro parte de dos cosas básicas: placer y dolor. Tenemos un dolor que como clientes buscamos resolver. ¿Cuál es nuestro dolor? Pues precisamente buscar ese servicio o ese producto que de alguna manera mitigue ese dolor o que resuelva un problema que tengo. ¿Y por qué el placer? Porque básicamente cuando yo resuelvo un problema o cuando yo mitigo ese dolor, automáticamente mi cerebro me lleva a un estado de placer. Y esas son las únicas dos cosas que el cerebro básicamente entiende. Y por eso es que es importante que entendamos esta premisa el día de hoy. Entonces, si yo les mostrara en este ejemplo que ven en la pantalla, estas dos comidas, y si yo les dijera a ustedes en este momento que eligieran alguna de estas dos, pregúntense ustedes sinceramente, ¿cuál de las dos comidas elegirían? ¿O cuál de las dos le provocaría mayor placer? Y
normalmente cuando hacemos este ejercicio, la mayoría de las personas, independientemente de sus gustos o preferencias, siempre eligen cualquiera de las hamburguesas. ¿Por qué? Porque básicamente la imagen este modelo es lo que hace que nuestro cerebro se active en función del placer. Es que independientemente de que el cerebro sienta o crea que esta comida le puede hacer daño, ¿ok? O que esta comida puede hacer que su sistema se pueda enfermar, ¿okay? Para el cerebro eso no tiene mayor relevancia, porque para el cerebro lo más importante es placer. Entonces, ustedes tienen que entender a partir de este momento que las únicas dos cosas que el cerebro entiende es placer o dolor, no entiende otra cosa. Y por eso le pongo, de alguna manera les valido esta lámina con la que estoy trabajando en este momento. Para el cerebro, por ejemplo, el tiempo es lineal, no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. Todo está en la misma línea, todo lo entiende en la misma posición. Pasado, presente y futuro están en la misma línea temporal. La palabra no es procesada por el cerebro. Cada vez que yo utilizo una frase donde yo utilizo el no, el cerebro lo entiende como una afirmación, porque elimina el no automáticamente. Entonces, cada vez que hablamos o pensamos en algo, siempre es importante pensarlo en positivo, porque toda frase negativa la convierte en una afirmación. Y eso es muy importante hoy en día que ustedes lo tengan en cuenta, porque cualquier cosa que estés pensando de manera negativa, como por ejemplo, es que yo soy una persona muy, perdón, yo no quiero seguir siendo un mal vendedor, o yo no quiero seguir dejando perder las ventas, por ejemplo. Cuando tú utilizas un no, automáticamente queda la afirmación. ¿Y qué es la afirmación? Que tú vas a perder las ventas y que tú vas a ser un mal vendedor. Porque el cerebro automáticamente elimina el no. Entonces, para el cerebro, por ejemplo, si lo vive en este momento presente o lo está recordando, es la misma respuesta bioquímica. ¿Okay? Si la sensación o el recuerdo es placentero, cuando lo recuerde o cuando lo vive, por supuesto experimenta placer. Pero si está experimentando una situación de dolor o lo está recordando, la respuesta bioquímica para el cerebro, los neurotransmisores de alguna manera se disparan, son los mismos. Por ejemplo, si esa persona tuvo una mala experiencia con alguna persona de algún tipo y tú como vendedor le recuerdas por alguna razón esa mala experiencia, ese recuerdo negativo viene al presente. ¿Y qué pasa cuando ese recuerdo negativo viene al presente y estás tú ahí como protagonista? Pues que hay una connotación negativa en la relación y puede generar un impacto mucho más negativo, lo que significaría que no te compraría. Entonces, por eso que es muy importante y siempre se lo recomiendo a todas las personas que cuando vayamos a establecer contacto, sobre todo por primera vez con un cliente, tratemos de ser lo más asertivo posible, o sea, de ir en el camino del medio, ni muy gracioso ni muy serio, o sea, siempre es ir por el camino del medio hasta lograr generar esa conexión con la persona o ese rapport que nos permita ya de alguna forma generar esa confianza como para contar un chiste o para ser un poco más serio en la relación. Entonces, como les decía, el cerebro entiende solamente dolor o placer, lo que significa que no entiende de creencias, no entiende de valores, no entiende de criterios de ningún tipo. Todo eso son creencias, ¿ok? Todo lo que nosotros creemos acerca de nosotros mismos, acerca del dinero, acerca del trabajo, acerca de nuestro negocio, acerca de la vida, son simplemente creencias que traemos, ¿okay? Ya desde que somos pequeños, desde lo que nos inculcan nuestros padres, nuestra educación, nuestro entorno, etcétera, etcétera, y que vamos aceptando como válidas, y que esas creencias que vamos aceptando como válidas nos pueden generar o placer o nos pueden generar dolor. Básicamente así funciona. El cerebro solamente entiende esas dos cosas, y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta en este momento. También ahorra energía, ¿ok? Y como ahorra energía, es importante que ustedes sepan que todo lo que se salga de la zona de confort del cerebro, ¿okay? Todo lo que le haga gastar mucha más energía de lo habitual, él va de alguna manera a impedir que eso suceda. Como el cerebro de alguna manera te sabotea. Cuando, por ejemplo, tú dices, bueno, yo voy a dejar de trabajar en este empleo y me voy a dedicar a emprender. Y cuando ya tú lanzas ese pensamiento o de alguna manera piensas de esa forma, empieza tu diálogo interno y te dice, bueno, pero ¿cómo es que vas a emprender? ¿Cómo es que tú vas a dejar este empleo si esto es seguro? Tienes tu 15 y tu último, tienes tu paga, tienes tus prestaciones, tienes todo lo que realmente necesitas. ¿Cómo es que vas a dejar
el empleo, y a emprender. ¿Emprender en qué? Si tú no sabes emprender, tú nunca has emprendido, y vas a salir a la calle a vender qué, y si no te compran, y si pierdes el dinero, y si pierdes el tiempo, entonces empieza todo ese diálogo interno, que es básicamente nuestro cerebro reptil diciéndonos, no gastes energía, no te salgas de la zona de confort. Entonces, eso nos pasa todo el tiempo, y por eso es que es tan difícil aplicar cambios en la vida, porque siempre está este tema del ahorro de energía que nos está machacando y machacando y machacando, de que no nos salgamos de la zona de confort. Por eso es que para vender siempre tenemos que lograr captar la mayor atención posible con un discurso que capte su atención con palabras clave, con discursos clave, que permitan que esa persona o que ese cerebro salga de esa zona de confort, ¿okay? Y que te dé ese permiso de alguna manera de entrar y decir, bueno, ahora, ok, ya, ahora me llamaste la atención, ahora véndeme. Okay, tienes 3 minutos para que me venda, porque son los 3 primeros minutos los que de alguna manera te dan esos altos niveles atencionales. Los 3 primeros minutos el cerebro te dice véndeme y te da ese espacio como para prestar atención lo suficiente, ¿ok? Para que tú puedas de alguna forma concretar la venta. El cerebro conecta con lo básico porque es básico, por eso que hay que hacerlo de una forma muy simple y muy sencilla. La comunicación tiene que ser simple, sencilla y básica. Y por supuesto, decide por instinto, ¿ok? Ya vamos a entender un poco más esto. Cuando hablamos de placer o dolor, hablamos del sistema de recompensa. Y el sistema de recompensa simplemente es todo este proceso que se genera dentro del cerebro límbico, donde se disparan todos estos neurotransmisores, como la endorfina, la dopamina, la serotonina o la oxitocina, que nos inducen a sentir placer. O de repente el cortisol, que es aquel que nos induce a sentir dolor, como estrés, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que hay unas principales experiencias que el cerebro busca sentir. ¿Okay? Que el cerebro busca de alguna manera experimentar. Y es que cuando tú estás haciendo tu labor de venta, si te conviertes en un educador, por ejemplo, cuando tú enseñas al cliente, porque eres tú el que maneja la información básica y técnica de tu producto, cuando tú enseñas al cliente, el cerebro del cliente experimenta mucho placer. Por eso que el que educa nunca le falta al cliente. ¿Okay? Enseñar, ¿okay? Aportar valor en una relación es muy importante. ¿Okay? Aliviar la carga, dar soluciones, comprender. Eso significa un alto disparo de endorfinas. Cuando le hacemos sentir al cliente que le estamos quitando un peso encima, que le estamos dando una solución, que lo comprendemos, eso significa que la endorfina se dispara en altos niveles y por supuesto te hace sentir mucho placer. Hacer sentir inteligente y emocionar es una tarea, si se quiere, muy sencilla. Hacer sentir inteligente a una persona sería como simplemente prestarle atención, mirarlo a los ojos, asentir con la cabeza, o sea, que la persona sienta que realmente tú estás prestando atención y que te está interesando lo que estás diciendo. Y de esa manera, tan sencilla y tan simple, tú logras hacer sentir inteligente a alguien. O con respuestas cortas, como diciendo muy bien, me parece excelente. Cosas como esas, por ejemplo, también te pueden ayudar a generar esa sensación. Dame la razón. Dame la razón es como quien dice, la mamá de de alguna manera, las razones, ¿no? Por las cuales el cerebro busca este placer. Y dame la razón significaría, o digamos que durante muchísimo tiempo se ha creído que el cliente siempre tiene la razón. Eso es una premisa básica en las ventas, ¿no? El cliente siempre tiene la razón. Y no siempre es así. No siempre el cliente tiene la razón. Pero hay que hacer como si el cliente tiene la razón. ¿Okay? Hay que hacer como si, hay que hacerle creer al cliente que él realmente tiene la razón. Entonces, nunca es bueno discutir con un cliente, porque yo te hago la pregunta, ¿tú quieres ganar dinero o tener la razón? Las dos cosas al mismo tiempo no las podemos tener. Entonces, por eso es que es importante que ustedes nunca se enfrasquen en tener una discusión con el cliente a ver quién de los dos tiene la razón. Deja que el cliente tenga la razón o crea que tiene la razón y tú después vas con tu discurso de alguna manera llevándolo hacia tu punto de vista. Si él quiere tener la razón con su opinión, dile, perfecto, me parece muy bien, qué increíble tu opinión. Yo eso no lo sabía. Y ahora te invito
a que conozcas algo distinto que te traigo como propuesta para que tú puedas contrastar un poco, por ejemplo, con lo que tú piensas o con lo que tú crees en este momento y podemos debatir un poco acerca de esto. ¿Ya? Y lo vas llevando poco a poco acerca de alguna manera, por este camino, a que él vaya a tu espacio y que se elimine la confrontación. Porque en el momento que hay la confrontación, hay una ruptura y no hay venta. ¿Okay? Entonces, por eso es importante no querer tener la razón, sino simplemente generar una venta. Mostrar los beneficios. ¿Por qué los beneficios? Porque los beneficios conectan con la parte emocional. Las características del producto conectan con la parte racional y los beneficios conectan con la parte más emocional. Por eso es que es importante trabajar con beneficios, ¿ok? Porque el beneficio es lo que el cliente compra, o es lo que el cerebro compra. Es la solución al problema, es lo que el cliente quiere sentir, ¿ok? Lo que quiere sentir después. Eso es lo que el cerebro compra. Entonces, es muy importante trabajar con los beneficios y hacer mucho hincapié en el tema de los beneficios. Y sobre todo, si tu producto te permite mostrar las cosas desde un ángulo que el cliente no lo conocía, mostrar ciertos beneficios o otras posibilidades de que el cliente no lo sabía, pues puedes utilizar esta herramienta como una técnica también para poder vender, porque es muy importante, si como te digo, si tu producto lo permite en este caso. Entonces, la escalera emocional del cerebro es esta. No importa la categoría o el producto o la etapa donde estés. Lo más importante es que generes siempre seguridad, confort y placer. Porque si tú no generas seguridad, no hay esa conexión de seguridad y de confianza, el cliente no te compra. Y te lo pregunto de esta manera. Si tú te paras frente a un anaquel, te paras frente a una exhibición y está el producto que tú quieres, o estás frente a la persona con la que estás tratando, y tú quieres de alguna manera, como cliente, te lo voy a poner en los dos casos. Como cliente, si ves un producto que te gusta y lo quieres comprar, si ese producto no te genera seguridad y no te genera confianza, ¿tú lo comprarías? Evidentemente que no. Ahora, si tú estás frente a una persona y esa persona te quiere vender algo o te quiere de alguna manera conquistar con algo, y si esa persona no te genera seguridad, no te genera confianza, ¿tú le comprarías a esa persona? Evidentemente que no. Entonces, estos son los factores más importantes para la conexión. Por eso yo les decía inicialmente en la lámina que es muy importante ser amigos en los negocios para luego hacer negocios con los amigos. Porque con los amigos ya tenemos seguridad y ya tenemos confianza. Por supuesto, esto nos genera mucho placer. Esa es la razón básica de todo esto. Y es muy importante que ustedes lo entiendan en este momento. Ahora, hoy en día, tanto productos como servicios son muy parecidos. ¿Okay? Ya prácticamente no encontramos como que muchas diferencias entre unos y otros. Y por eso se hace tan difícil la toma de decisiones hoy en día en la compra, ¿okay? Bien sea productos, servicios o con personas. Porque todos los productos o servicios hoy en día están muy conectados, se parecen mucho. Conectamos con pocas diferencias realmente, ¿no? Y ahí es donde está la clave, ¿okay? En dejar de ser comunes, ¿no? Y yo les pregunto, por ejemplo, ven en la pantalla el ejemplo de los teléfonos. Amén que seamos un seguidor o un amante férreo de la marca, por ejemplo, Apple, y que siempre compremos Apple, si no tenemos ninguna razón que de alguna manera nos induzca a comprar un teléfono, compramos cualquier teléfono. La razón básica de compra no sería simplemente un modelo o sería el estilo o sería de alguna manera lo novedoso, sino simplemente sería el presupuesto. ¿Okay? Nuestra razón de compra sería, por el menor presupuesto, comprar el mejor teléfono. Pero como no somos tecnológicos ni tampoco estamos en esa onda, pues simplemente necesitamos un teléfono, entonces compramos el que más nos convenga según el presupuesto que tengamos o según cualquier otra cosa que nos induzca a comprar. Por ejemplo, si tiene almacenamiento, una buena cámara, etcétera, etcétera. Más allá de eso, no decidimos. Pero, como les decía, si no hay algo que realmente me induzca a comprar el mi teléfono, como por ejemplo ser fanático de la marca, como Apple, que son fanáticos de la marca, pues yo siempre compro Apple y cada vez que salga un teléfono nuevo, compro Apple. Eso va a ser el punto de decisión. Entonces, con esto simplemente les quiero explicar que todo aquello que no se puede diferenciar realmente pierde valor para el cerebro. El cerebro no lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque si no hay una diferencia, cualquier cosa que compre sirve igual. Entonces tiene que existir una diferencia, tiene que haber algo que me diga a mí, que me capte la atención y que diga, wow, esto es lo que yo necesito o esto es lo que yo voy a comprar. Entonces, cuando no logramos captar esa atención de ese cerebro, simplemente nos convertimos en invisibles. No nos vemos en el mercado.
¿Por qué no nos vemos? Porque hay demasiada gente o demasiados productos o servicios similares al mío. Entonces, si no hay una propuesta de valor realmente única, una propuesta de valor que realmente sea diferenciada, entonces no vamos a llamar la atención. Y si no llamamos la atención, entonces nos va a costar mucho vender. Y la razón o la estrategia que vamos a poder utilizar siempre va a ser bajar el precio para poder competir con los demás. Y la idea aquí no es bajar el precio, la idea es obtener siempre mayor beneficio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo realmente yo puedo captar la atención de ese público? ¿Cómo? ¿Con qué estrategias? Y son simples, ¿ok? Son estrategias básicas para todo. Y se van a dar cuenta en este momento. Fíjense, hacemos preguntas o aseveraciones, ¿ok? Hacemos una pregunta o aseveramos algo que realmente es contundente. Entonces, preguntas, por ejemplo, ¿sabías qué? ¿Sabías tú que tan solo el 80% de las personas creen que no saben vender? Por ejemplo, 80% de las personas. 8 de cada 10 personas creen que no saben vender. Y tú dirás, wow, yo soy una de esas 8 personas. O sea, automáticamente mi cerebro se enciende y capta la atención. Entonces, en el momento que el cerebro se enciende y capta la atención es ese momento donde tú entras con tu discurso y donde entras con tu propuesta de valor. ¿Okay? Ya captaste la atención de esa persona. Cuando utilizas un dato de impacto, por ejemplo, 8 de cada 10, 80% una estadística, el cerebro ama los números y ama los datos de impacto. Entonces, cuando tú utilizas números o datos de impacto, vas a captar mucho más atención. Entonces, ¿quiénes son los que manejan los números y los datos de impacto en tu área de negocio? Tú, el cliente no lo maneja, las estadísticas las manejas tú. Entonces, tú les puedes decir a tu cliente, mira, cada 8 de cada 10 clientes que tengo yo compran de esta manera, o compran con esta propuesta, o me compran cuando yo les he mostrado estos beneficios. 8 de cada 10. ¿Qué pasa con eso? Que también ahí se activa otra función del cerebro que es la similitud o la familiaridad. Todo aquello que parece similar o familiar para el cerebro genera también mucha conexión. Entonces queremos pertenecer, queremos parecernos, queremos ser reconocidos. Entonces de alguna manera queremos estar en ese grupo. Bueno, sí, yo también quiero estar en ese grupo de esas 8 personas. Entonces siempre tomamos la decisión en función de esos activadores o esos gatillos mentales, ¿ok? Otra estrategia es contar una historia. ¿Por qué contar una historia? Porque una historia conecta con la parte más emocional. Entonces, cuando tú cuentas una historia, de repente cuando no haces muchas preguntas, o cuando realmente no utilizas muchos datos, sino simplemente utilizas una historia que te pasó con algún cliente y que esa historia tiene una connotación, por supuesto, un tanto emocional y que hace que el cliente tome la decisión automáticamente. ¿Cuántas historias de esas tenemos nosotros? Muchísimas. ¿Cuántas historias conocemos de otros amigos vendedores que de alguna manera han podido lograr esto? Muchísimas. Entonces podemos utilizar esta herramienta de las historias para poder conectar mucho más con los clientes. Y lo último es, por supuesto, una presentación de alto impacto. Una presentación que tú digas, wow, yo quiero eso. De cuando tú realmente trabajas desde tu pasión, porque realmente si te apasiona lo que haces, lo vas a hacer con aquella profundidad y con aquella fuerza que el cliente va a decir, wow, yo quiero eso. ¿Okay? Eso es básicamente una presentación de impacto. Entonces, estos son los elementos claves que nos van a permitir a nosotros captar la atención y son simples, ¿ok? Entonces, yo te preguntaría en este momento, ¿qué es lo que te diferencia del resto de tu competencia? Y quiero que hagas este ejercicio, que anotes en tu hoja, en papel y lápiz, anotes en tu hoja todas esas cosas que tú consideras en este momento que son las que hacen que tú te veas distinto a tu competidor, que hagas tú que tu competencia no hace. Y quiero que enumeres todas esas cosas porque al final de esta formación te vas a dar cuenta si todas esas cosas que colocaste ahí como elementos son realmente los elementos diferenciadores o son otros los elementos diferenciadores. Te voy a dejar esa tarea en este momento que sería la culminación de este primer video para entrar ahora en un segundo video que sería la continuación de todo esto que estamos viendo acá en este momento.